Nos da un gusto encontrarnos nuevamente con ustedes, hermanos y queridas familias. El Señor nos convoca en torno a su palabra, en torno a la persona de Jesús, en compañía de María nuestra Madre, la discípula fiel que siempre nos invita a aprender de Jesús, a ser obedientes al plan de Dios, su plan amoroso, su propuesta de cada vez más ser hermanos, ser hijos e hijas de Él y construir su reino en nuestro caminar. Por eso solicitamos la luz del Espíritu Santo en esta catequesis que vamos a meditar. Y le decimos: ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada vez más vamos agradeciendo a Dios por todo su cuidado que tiene con nosotros, con nuestras familias, y sobre todo el acompañamiento que nos va ofreciendo por la presencia de su Espíritu y de una manera especial por la palabra de Jesús, que nos va educando, nos va guiando. Y esta catequesis anterior que meditamos y profundizamos fue una catequesis muy hermosa y muy especial, porque nos ubicaba en este camino de discípulos misioneros, desde su llamada amorosa que ha hecho cada uno de nosotros, y que nosotros nos hemos estremecido ante esta llamada. Hemos caído en la cuenta, nos hemos dado esa oportunidad de permitirle al Señor Jesús que nos ame, que nos adhiera a su corazón, nos acerque a su persona para enseñarnos el camino verdadero, que nos enseñe la vida plena, porque Él solamente tiene palabras de vida eterna. Y gracias a tantas personas que se han ocupado de nosotros, nos han dado una serie de enseñanzas y testimonios por su vida y sus palabras, nos han formado. Y esta parte en abundancia se nos ha dado en la familia en primer lugar. Nuestra familia, nuestros padres son los que nos han dado esa riqueza
que poseemos hasta estos momentos y que gracias a eso somos lo que somos. Sin embargo, también Jesús nos ha proporcionado su palabra. Vamos poco a poco, para algunos, pues varios años, para otros, unos 2 años que hemos empezado a conocer al Señor Jesús en profundidad. Y Él se ocupa de nosotros y nos forma, que fue nuestra catequesis, que Él nos forma. Y esto lo hemos profundizado porque hemos conocido cómo Él ha llamado a sus primeros discípulos y los llamó en primer lugar por iniciativa de Jesús y que los llamó para que estuvieran con Él. Y en un último momento es para enviarlos a predicar, pero una condición es estar con Él. Y esto es lo que profundizamos, que después de ver cómo Él dedicó su vida, su tiempo, su proyecto en favor de los primeros discípulos, también esto nos ha animado a que continuemos la misión en esta iglesia y en el mundo, a la manera como el Señor también nos va convocando. Vamos ahora a pasar a nuestra catequesis número 8, que vamos a enfocarnos en un aspecto muy importante y nos propone profundizar la alegría de ser discípulos misioneros. Esta característica, incluso el Papa Francisco ha dedicado toda una encíclica para podernos plantear que la característica del misionero es precisamente la alegría, como es este documento, la alegría del Evangelio, la alegría de portar, de ser buena nueva. El objetivo, reflexionar en lo que implica ser discípulo misionero de Jesús para vivir nuestra vocación con convicción, alegría y valentía. Y esto es lo que pretende nuestra catequesis, profundizar en lo que implica ser precisamente discípulo misionero de Jesús. Y se pretende que vivamos nuestra vocación con una convicción y también con alegría y valentía. Empezando con este primer punto, partir de la vida, hay una pregunta muy interesante que nos ayuda a profundizar y apreciar el llamado de Dios. Dice, ¿cómo has experimentado el llamado de Dios? Y cuando queremos contestar esa pregunta de cómo lo hemos experimentado, pues no resulta tan fácil, ¿verdad? Definir así y dar una explicación muy precisa, porque Él nos llama y respetando nuestro caminar, nuestro proceso, nuestra forma de ir comprendiendo esta llamada, porque no es cualquier llamada, es una llamada de Dios, es una llamada especial que dirige a nosotros, y precisamente porque puede llegar a ser esta llamada un poco compleja, pues empezamos a preguntar y empezamos a acudir con aquellas personas que las vemos como muy centradas en su caminar y sobre todo en su caminar de fe. Entonces vamos preguntando pues cómo fue su llamado y por qué hace eso, por qué vive de tal manera,
y nosotros también vamos aclarando esa llamada de parte de Dios y también vamos preguntando dónde va y dónde podemos, si podemos ir. Ya acudimos pues a estas actividades de reflexión, acudimos a actividades también de la parroquia. Sí, vamos interesándonos un poco más en estos aspectos y también ya acudimos más a la Eucaristía, porque pues en estos lugares vamos escuchando la palabra de Dios y se nos va aclarando eso que vamos experimentando en el día a día, porque la palabra de Dios resuena en nuestro corazón y le va dando respuesta y afirmación a eso que sentimos como un eco en la que Dios nos va hablando y nos va amando. Y pues a veces también con un poco de pena, de vergüenza, porque no estamos acostumbrados a hablar de estas cosas, de cómo es posible que Dios nos vaya acompañando en nuestra vida día a día. Pero lo que sí podemos estar seguros es que Dios nos ha tocado el corazón, nos llama a algo más, ¿verdad? En donde Él nos puede tener más cerca, y también creemos que Él nos está invitando a vivir esta nueva experiencia de vida, esta nueva experiencia de fe. Y también en nuestro deseo de descubrir qué es lo que Dios quiere de nosotros, pues eso vamos pidiendo esa orientación en nuestro caminar, y también vamos buscando de cómo conocer más al Señor Jesús. Tal vez a lo mejor de primer momento no le llamamos, no le conocemos así tal cual, pero le decimos: quiero conocer más a Dios. Ya en nuestro caminar día a día de profundización de la palabra, de meditación, es cuando ya vamos conociendo, como es en el caso del programa de catequesis familiar, vamos conociendo quién es el Padre, quién es Jesús el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Y así iniciamos nuestro caminar como discípulos y misioneros, conociendo a Jesús, y yo creo que también tomando parte de las actividades que se van realizando de una manera más formal, más constante, con más interés, y así es como vamos participando más en esta misión. Y al involucrarnos en esta dinámica, aquí nos comenta que experimentamos la alegría de conocerlo y compartir la vida, y a la vez la dificultad que implica en algunas circunstancias ser discípulos suyos. Y claro que ser discípulos de Jesús no es fácil, no es nada fácil. Nos encontramos obstáculos, ¿verdad? Porque ¿cómo puede ser posible que yo pueda invertir tiempo en el irme a sentar a los pies del Señor para escucharle, para conocerle? Porque es un tiempo que, según el sistema que nos envuelve, pues puede ser un tiempo perdido. Tú puedes estar trabajando, tú puedes estar divirtiéndote, que no de ninguna manera es malo, pero todo tiene su tiempo, y este tiempo de encontrarnos con el Señor, y sobre todo de enfrentar los obstáculos y dificultades que esto implica. Todo eso, cuando nos encontramos con el Señor, todo eso lo vamos superando, y como San Pablo, ¿verdad?, podemos decir: todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Son experiencias muy radicales, sin embargo las vamos viviendo. Vamos a pasar este segundo momento de iluminarnos con la palabra. Ya nos adentramos a meditar esa palabra
tal vez breve, del Evangelio, pero que nos da una enseñanza más en esta profundización de ser discípulos y misioneros de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos está recordando pues que los discípulos aprendieron a seguir al Señor desde su realidad personal. ¿Cuál es nuestra realidad personal? Pues aquella experimentando nuestra limitación y nuestra vulnerabilidad. Esa es parte de nuestra realidad personal. Sin embargo, los discípulos llegaron a dar la vida como Jesús, al igual que Él. De esa manera también asumen su destino, el destino del Hijo de Dios. También es el destino de sus seguidores. Y sin embargo, aunque también abrazaron su destino, ellos encontraron su alegría en el Maestro y estaban deseosos de comunicar este gozo con todos. ¿Cómo puede ser posible? Esto nos lo dice el documento de Aparecida en el número 28. ¿Sí? Esto que habían sufrido o padecido por vivir y seguir al Maestro Jesús, nuestro Salvador, eso les daba una alegría, un gran consuelo, y eso es lo que ellos llevaban a los demás, esta alegría de ser verdaderos hijos de Dios y hermanos de todos, que aunque es difícil, sin embargo, enfrentaron las dificultades y como fruto tuvieron esa alegría, ese gozo. Retomando las características de cómo Jesús nos ha llamado y llamó a sus discípulos, que fue una llamada muy personal, muy única, que fue dando a cada uno de sus discípulos, y que ellos se dieron cuenta que esta llamada era muy, muy personal, y que también los llamó para que estuvieran con Él, y se dan cuenta de eso, que Jesús es el que los escoge y que los llama para vincularse íntimamente a su persona. Sabemos que los maestros de aquel tiempo adherían, según ellos, los vinculaban a sus discípulos, pero a la ley, ¿verdad? Tal vez a un libro, a unos conceptos teóricos. Sin embargo, Jesús, los discípulos se dan cuenta que Jesús los adhiere a su persona, los adhiere a su corazón, claro, con toda la libertad de cada llamado, de cada llamada. Entonces se dan cuenta de este gran don, de esta gran gracia que obtienen pues en este seguimiento al Señor. Y dice, y bueno, se vinculan tanto, se adhieren tanto a la persona del Señor para estar con Él, y también para compartir su vida y su misión. Y pues dentro de su vida y su misión, pues su destino. Pues la admiración que surge de estas personas por la persona de Jesús, de la manera como los mira, como los ama, suscita en ellos una respuesta consciente y libre, desde lo más íntimo también de su corazón del discípulo. También se da una adhesión de su persona al saber que Cristo los llama por su nombre. Es un sí, nos va a decir también el documento de Aparecida en el numeral número 136, que Cristo se compromete con ellos, y que ellos, en un sí que compromete radicalmente la libertad, su libertad, y se entregan a Jesucristo, que es camino, verdad y vida,
Es una respuesta de amor a quien lo amó primero hasta el extremo. Este amor que ellos van descubriendo en la persona del Señor Jesús, a través de sus acciones, a través de su palabra, a través de la atención que les va brindando, a través de la formación que les va proporcionando, este amor que ellos experimentan tan incondicional, tan certero, también ellos en su corazón se suscita una respuesta. Encontramos una respuesta muy hermosa en San Lucas 9:57, dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Esta respuesta solamente puede salir de un corazón convencido de que ha encontrado el tesoro que siempre había buscado, el tesoro que nunca se acaba. Por lo tanto, podemos enfatizar este aspecto, que todo misionero, en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús, el Papa Francisco en este documento de Evangelii Gaudium, en la alegría del Evangelio, número 120, va a decir que ya no somos discípulos y misioneros, sino que somos discípulos misioneros. Y esto lo podemos encontrar, ¿verdad? Como ya mencionábamos, en la respuesta de los discípulos, que con una afirmación tan convencida dice: hemos encontrado al Mesías. Ellos están convencidos que se han encontrado con Dios mismo, con el enviado de Dios. Por eso ellos pueden hacer esta afirmación. Eso era muy delicado decirlo, sin embargo ellos lo dicen y lo afirman: hemos encontrado al Mesías. Por lo tanto, podemos afirmar que solamente cerca de Jesús los discípulos comprenden que permanecer en Él, estar con Él, es el origen, la orientación, el sentido y la meta de su vida y su misión. Pues hermanos, esta es una gran noticia, saber que solamente compartir la intimidad con nuestro Señor Jesucristo, con su corazón, estar con Él de una manera libre, amorosa, plena, entregada, vamos a encontrar el sentido de nuestra vida y de nuestra misión. Por si acaso todavía nos estamos preguntando: ¿qué quiere Dios de mí? Aquí está la respuesta. ¿O cuál es el sentido de mi vida? ¿Quién soy yo? Una pregunta que toda persona se pregunta cada día. ¿Tiene sentido lo que hago? Cuando llega a experimentar la rutina, el tedio, la incertidumbre, aquí está la respuesta, hermanos. Encontrarnos solamente con el Señor Jesús y vivir este llamado, y sobre todo sabernos amados y corresponder a ese amor, encontramos el sentido de la vida y de nuestra misión. Y hablando nosotros ya como discípulos comprometidos y que somos discípulos misioneros, vamos a ver cómo cuando nosotros realizamos nuestra misión sin esta cercanía con el Señor, nuestra misión es estéril. De eso nos damos cuenta. La palabra no llega a los corazones porque tal vez no estamos hablando de una experiencia, de un encuentro con el Señor, sino que tal vez estemos hablando de algo extraño todavía para nosotros. Sin embargo, esto es muy importante que lo comprendamos. Algo muy hermoso
dice que Jesús nos hace y hace a sus discípulos familiares suyos. ¿Por qué familiares suyos? Pues porque comparte con ellos la misma vida que viene del Padre. Y claro que les pide, como discípulos, una unión íntima con Él, obediencia a la palabra del Padre, para producir en abundancia frutos de amor. Sabemos entonces que Jesús no nos da cualquier cosa, nos da y pasa por Él la vida del mismo Padre, del Padre Dios. Y claro, aquí nos está indicando que obedeciendo su palabra, a la palabra del Padre, vamos a producir frutos abundantes de amor, de aquella vida que tanto anhelan las personas, pero que poco hacemos, poco nos damos, poco nos proporcionamos. Dice, poniendo en práctica el mandato de Jesús. Vamos ahora a leer la palabra de Dios, la palabra de Jesús que nos dirige a cada uno de nosotros. Lo vamos a retomar del evangelista San Marcos, en su capítulo 16, en los versículos 14 al 18. Por último, estando a la mesa los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su cerrazón de mente por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Luego les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Es la invitación de nuestro Señor Jesucristo, el enviado del Padre, el que nos llamó, el que nos miró, el que nos amó desde toda la eternidad, pero que en un tiempo muy preciso y concreto en esta historia, en este caminar, Él lo realiza, yo creo, cada día. Vayan por todo el mundo. Esta lectura, este pasaje del Evangelio, si vamos unos versículos anteriores, nos damos cuenta cómo se enfatiza en la incredulidad de los discípulos, aquellos que habían caminado con el Señor Jesús. Sin embargo, cuando ya los mismos hermanos que habían encontrado al Señor resucitado, o que Él se había aparecido a algunos, van y les dicen que Jesús no está muerto, Jesús está vivo, que se les ha aparecido, y no creen. A María Magdalena, la discípula y la apóstol reconocida por la iglesia, no le creen. A los discípulos que se encontraron con Él, a los discípulos que regresaban a Emaús, también se encontraron con Jesús, van y le dicen, no creen. Por eso Jesús, antes de decir vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, les reprocha su incredulidad. Sin embargo, aún así, con esa frágil fe, los envía, porque se ha encontrado con ellos nuevamente, resucitado.
Y esa es una garantía de que ellos pueden llevar esta experiencia vivida ya por algunos años con Él, esta experiencia de Dios, la buena noticia del Padre. Entonces, por eso, el ambiente con el que se encontraron los primeros discípulos de incredulidad, hoy en día también existe incredulidad. Pero por eso Jesús ahora nos envía, ¿verdad? Nos acerca a su corazón, nos instruye, nos forma, pero también sabe que el ambiente que nos rodea, hay mucha incredulidad, hay mucho desafío, pero que es posible y es urgente llevar la misma vida del Padre, la misma vida de Cristo a otros hermanos, a otras familias. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y bueno, Jesús es consciente de esta situación y no solamente es consciente, sino que demuestra a los discípulos que no hay nada en esta vida y en este mundo que pueda detener el saber quiénes somos y también nuestra misión. No hay nada en el mundo. Dice que los apóstoles no podían ocultar lo que habían experimentado al lado de Jesús, pero cuando el maestro tuvo que ir a Jerusalén, pues sabemos que en Jerusalén Jesús se enfrenta con las autoridades civiles y religiosas. Y estas autoridades le tienen preparado a Jesús varios cargos, como el que violaba el sábado, que se llamaba Hijo de Dios, que era el Mesías esperado. Le acusan a Jesús. Y esas acusaciones lo que ellos quieren es matar toda esa vida que Él había suscitado y empezado a suscitar con los suyos. Jesús, ¿qué es lo que lleva a Jerusalén? Lleva el proyecto de su Padre, por el que ha entregado la vida, ¿verdad? De una manera radical, cada día, día con día, va entregando su vida en favor de ese proyecto, pero que también en ese lugar va a ser una entrega de consumación. No se va a echar para atrás de ninguna manera, ¿sí? Bueno, pues esta situación que los discípulos vivieron, como ya lo vimos, que se viene abajo sus ilusiones, entran en crisis, ¿verdad? Porque su maestro, a quien habían confiado toda su vida, llegaba a su fin. Era matado por sus enemigos. Y por consecuencia, pues en ese momento de confusión, de incomprensión, de injusticia y todo lo que nosotros podamos añadir, ellos no eran capaces de asimilar lo que Jesús tenía que vivir. Cuando Jesús muere, pues les invade el miedo, la confusión, el sinsentido. O sea, experimentan lo que muchas veces nosotros también en la vida hemos experimentado, ¿sí? Se cuestionaban si todo lo que habían vivido con Jesús había valido la pena. Pero pues ellos llegan a comprender todo este acontecimiento salvador desde cuando experimentan la Pascua del Señor, la resurrección del Señor, ¿sí? Y podemos ver cómo ellos lo comprenden también, que movidos por el Espíritu, este Espíritu Santo que Jesús les había prometido y que en Pentecostés se los iba a enviar,
podemos ver cómo Pedro y los demás discípulos predican en Jerusalén esta experiencia de la pasión, muerte y resurrección. Este es el querigma cristiano, como lo sabemos, ¿sí? ¿Y quién iba a pensar que en esta evangelización, en este anuncio, se convirtiera, se integrara, se conformara la comunidad, ¿sí? Quien creyera en este anuncio por medio del bautismo? Así obedecían al mandato de Jesús, el Señor, ¿sí? Estaban dispuestos a sufrir golpes y cárcel, con tal de obedecer a Dios antes que a los hombres, sabiendo que así se unían más íntimamente a su Maestro. Cuando ellos van obedeciendo de una forma radical el mandato de Jesús, y así lo hacen de una manera fiel, van uniéndose más con su Maestro, el Señor Jesús. Y es significativo observar a Esteban, el primer mártir en la primera iglesia de Jerusalén, testificando su fe y derramando su sangre por su adhesión a Jesucristo. Y este derramamiento de sangre, esta entrega de Esteban como una primicia de toda esta evangelización que está en favor de la vida, aunque sufran estas situaciones, este fruto de la muerte de Esteban brotará San Pablo, el gran evangelizador, que también será testigo y misionero de Jesús. Y pues toda esta situación que ellos viven, pues en lugar de que se mejoren las cosas, sabemos que los empezaron a perseguir. Ellos fueron perseguidos, y este motivo de ser perseguidos se dirigieron a otras ciudades, pero no para esconderse, ni para dejar de anunciar, como podemos experimentar nosotros en esta situación de pandemia, como una forma de agresión a nuestra vida. Sin embargo, ellos también experimentaron una agresión a su vida, pero eso no fue motivo para que dejaran de anunciar a Jesús. Y puede ser, o como ha pasado, que esta experiencia de que yo me puedo contagiar en algún momento, que está al acecho el virus, nos puede llevar a renunciar la fe que hemos recibido desde el día de nuestro bautismo y de lo que hemos conocido al Señor. Puede llevarnos a esa situación. Los discípulos nos están enseñando que eso no es motivo para dejar de anunciar la buena noticia. Al contrario, tenemos que ser más valientes para anunciar esta vida del Padre que desea para todos nosotros, con mayor razón. Entre otras ciudades que es muy bueno mencionar, llegan a Antioquía. En Antioquía ellos son llamados por primera vez, por su testimonio y por su entrega, los cristianos. Así son llamados en esa comunidad. Por primera vez ahí es donde nosotros, los seguidores del Señor, somos llamados así, y desde entonces así nos identificamos, ¿sí? Y así, esta comunidad está muy fervorosa y dispuesta a salir a anunciar el mensaje de Jesús a más lugares y personas. Y aquí, desde ahí es donde la comunidad cristiana envía a Bernabé y a Pablo, apóstoles de Jesucristo, para llevar el tesoro del Evangelio. Aquí se puede decir que hay otros envíos, pero como las adversidades del ambiente no les quita el fervor de llevar la buena nueva. ¿Sí? Ellos, dice, cada vez más las personas de otras culturas y religiones que aceptaban la buena nueva por medio de la predicación de los discípulos
¿Cómo la buena nueva va llegando a otras religiones, a otras culturas? Pues porque en ese tiempo y en todos los tiempos, pues hay ese tipo de ambientes que tienen que ser evangelizados de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a Jesucristo, el enviado del Padre. Sí. Y bueno, aquí se suscita un poco de conflicto en esa comunidad, o en las comunidades, porque como se adherían varios, sobre todo que no eran judíos, entonces ya les empezaron a exigir algunas normas que no eran esenciales de lo que estamos planteándonos de ser discípulos y misioneros. Y San Pablo va a decir que no es necesario hacer estos ritos, ¿verdad? Sino que dice él, no somos cristianos por cumplir la ley, sino por creer en Cristo Jesús y vivir en el amor. Ese es el criterio que San Pablo dirá a este primer encuentro que tendrán en Jerusalén. Pablo y Bernabé van de parte de esa comunidad a hablar con Pedro y Santiago, que son pilares de la Iglesia Madre, y ahí es donde tienen por primera vez el Concilio de Jerusalén, que es muy importante mencionar en esta catequesis. Y él dice, no es necesario poner más cargas, sino lo esencial es creer en Cristo Jesús y vivir en el amor. ¿Ven cómo ellos no pierden lo esencial y siguen siendo fieles a lo que Jesús les hereda? ¿Sí? Siguen realizando más misiones para que Jesús fuera conocido y amado por todo el mundo. Bueno, y entonces pues aquí vemos cómo van sufriendo las consecuencias de ir a decir el plan de Dios a los corazones de otras familias, ¿sí? Y bueno, esto va a ocurrir en varios momentos, esta situación, y darnos cuenta que la iglesia discípula misionera fue perseguida desde sus orígenes. Tenemos que tomar conciencia de esto. Llevar la buena nueva no es fácil. Jesús en esta ocasión quiere decirnos que no tengamos temor, sino que no perdamos de vista lo más importante, y que aunque vivamos adversidades, lo importante es vivir y ser obedientes a este plan amoroso de Dios. Dice Jesús, misionero del Padre, había anunciado a sus discípulos que también ellos sufrirían pruebas, insultos, calumnias a causa del Evangelio. Dice, no obstante las situaciones de riesgo y persecución por el nombre de Jesús, los discípulos se llenaban de alegría con la certeza de que Jesús estaba con ellos, haciéndoles partícipe de su vida y misión hasta las últimas consecuencias. No estamos solos, hermanos, en estos momentos de prueba. Es Jesús cuando más está con nosotros, eso nunca dudarlo, ¿sí? Ahora, hay que aclarar que no se trata de sufrir por sufrir, ¿sí? Aquí es muy importante, porque podemos estar sufriendo una situación que no tiene nada que ver con el anuncio del Evangelio. Puede ser nuestra situación personal, nuestro egoísmo, qué sé yo, alguna situación, pero y que la podemos confundir y decir, ay, pues yo estoy sufriendo por causa del Señor, y no tiene nada que ver, ¿sí? Sino que dice cambiar nuestra perspectiva cuando nos encontramos en una situación de padecimiento a causa de nuestra pertenencia a Jesús o de nuestro servicio como discípulos misioneros. O sea, cuando la causa sea porque pertenecemos al Señor o por ser sus discípulos misioneros. Dice, nuestro sufrimiento no carece de sentido, sino que es visto y recompensado por Dios. Eso sí, hermanos, eso sí, es recompensado por Dios.
¿sí? Dice, la recompensa generosa al amor y la fidelidad del discípulo misionero de Jesús es el gozo de su presencia y la participación en la vida feliz del reino de los cielos. Pues sí, esto es el gozo de su presencia. Desde ahora lo experimentamos, y de esa participación en la vida feliz del reino, porque el reino se está instaurando, ¿sí? Porque estamos dando a conocer el reino de Dios, se está instaurando, y eso es lo que nos da alegría. Y claro, que esto que vivimos ahora, pues se va a prolongar también con mayor razón y mayor fuerza para siempre en la vida eterna. Es así así lo han experimentado los santos, los mártires y tantos hombres y mujeres desconocidos que han entregado la vida en el seguimiento radical de Jesús. Pues entonces, en razón de esto, el Señor Jesús nos invita a configurarnos con Él en estos aspectos, configurarnos con Él como nuestro Maestro, y es asumir lo que ya hemos mencionado, vivir según el estilo de vida de Él, ¿sí? ¿Cuál es? Pues su amor, su obediencia filial al Padre, su compasión por el dolor humano, ¿verdad? Su compasión entrañable, su cercanía a los pobres, su fidelidad a la misión encomendada, su amor servicial. Podemos ver, bueno, en qué consiste entonces vivir. La alegría es adherirnos y asumir el estilo de Jesús, y también compartir su destino. Identificarse con Jesucristo es también compartir su destino. El seguimiento, decimos ya para concluir, de Jesús implica, por una parte, responder a la llamada absolutamente abierta, incondicional, sin límites. Podemos ver entonces que responder a la llamada del Señor no tiene límites. La misma muerte no puede ser un obstáculo, la muerte físicamente hablando, no es obstáculo para llevar esta buena noticia, ¿sí? Y también, pues esto de que también hagamos esta tarea, la entrega, dice, al servicio de las personas. El seguimiento de Jesús y su misión, pues podemos ver que son inseparables. Seguir a Jesús es abrazar este mismo proyecto en la vida con todas sus consecuencias. En nuestra vida cotidiana encontramos dificultades y sufrimientos, pero como auténticos discípulos de Jesús debemos tener presente que son consecuencias de nuestro seguimiento y adhesión de Jesucristo. Pues todas esas ideas pues era lo que ya planteamos. La alegría, dice, que hemos recibido en el encuentro con Jesucristo, a quien reconocemos como el Hijo de Dios encarnado y Redentor. Deseamos que llegue a todos los hombres y mujeres heridos por las adversidades. Nos va a decir el documento de la Aparecida, número 29, todo el número, pues les invitamos que ustedes lo lean, y para seguir profundizando pues esta gran noticia, porque esta alegría del discípulo es un antídoto frente a un mundo atemorizado por el futuro y agobiado por la violencia y el odio. Fíjense, esto es una respuesta a lo que hoy en día la realidad cada vez se vuelve pues más cruda, más fuerte. Entonces, nuestra actitud como discípulos y misioneros de la certeza que nos da el haber experimentado esta llamada y el amor incondicional de Dios, y de nuestra parte una respuesta a ese amor, porque como sabemos, pues no tendría sentido ser mirados por Dios, ser llamados, ser invitados a esta forma de vivir y a esta misión también. No tendría sentido si de nuestra parte no hubiera una respuesta, pues tal vez no de la misma manera que Él, pero que sí a nuestra medida dar esa respuesta. Tenemos que ser alegres,
¿verdad? No como un sentimiento de bienestar egoísta, no de ninguna manera, porque puede ser que, pues como ya no siento bonito, pues ya no voy a las reflexiones o ya no soy misionero. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo pues a la alegría que brota de la certeza de la fe, ¿verdad? Que serena el corazón y lo capacita para anunciar la buena noticia del amor de Dios. Y dice, conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer con nuestras palabras y obras en nuestro gozo, es nuestro gozo. Pues a eso estamos llamados, hermanos, con más fuerza y dedicación somos invitados a ser los discípulos y misioneros que brotan de esa experiencia de ser mirados, llamados por amor. Respondamos con la vida. ¿Cómo puedes realizar auténticamente tu vocación de discípulo y misionero? Pues aquí está el interrogante, ¿verdad? Es una tarea que podemos en cualquier momento seguir profundizando. ¿Cómo vivo la persecución en la misión desde mi vinculación con Jesús misionero? A ver, ¿cómo vivo esa persecución? ¿Verdad? Aquí ya se nos dio toda una forma y tenemos una experiencia que los discípulos primero nos han dejado. La situación de la iglesia perseguida me anima a dar testimonio de mi fe en la sociedad actual. A ver, ahora que más la iglesia está siendo perseguida, ¿cuál es mi actitud? ¿Sí? Puede ser que me anime o me desanime. ¿Cómo fortalecer mi fe? ¿Cómo fortalece mi fe esta meditación? Bueno, hermanos, pues vamos a terminar nuestra meditación con esta oración. Aquí tenemos la máxima muestra de amor de parte de Dios en la vida de Jesús, y Jesús, fiel a su misión, al proyecto amoroso de Dios. El signo del amor grande es la Santa Cruz, el crucifijo. Aquí están los nombres de algunos hermanos, de mis hermanas religiosas, aquí están, y porque están en ese corazón. Terminamos. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias porque constantemente nos llamas a ser discípulos misioneros de Jesucristo. Te pedimos que nos hagas generosos y podamos decir sí al llamado que tú nos haces de ser colaboradores de tu Hijo Jesucristo en la construcción de tu reino. Derrama tu Santo Espíritu para que, viviendo como verdaderos discípulos misioneros, anunciemos al mundo la buena nueva con convicción, alegría y valentía, que por nuestro testimonio otros abran su corazón al Evangelio. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo, el primer y más grande evangelizador. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, gracias por su atención. Nuestros saludos para ustedes y nuestra oración siempre reiterada cada día por sus necesidades y sobre todo para que estén siempre más cerca del corazón de Jesús y sean más fieles discípulos y misioneros. Gracias.